Uno de los cánceres que pueden ser prevenibles es el cáncer de colon. Entonces es importante poder mencionar cuáles son esos factores de riesgo que pueden ser prevenibles para la población. Sí, definitivamente el cáncer de colon es uno de los más frecuentes. A nivel mundial ocupa la tercera posición y en Panamá está la posición entre la tercera y entre la cuarta posición. Es muy frecuente, generalmente se da en pacientes mayores de 50 años, pero lo podemos tener a cualquier edad. Claro, o sea, es importante mencionar sobre cómo podemos prevenirlo, ya que puede ser prevenible, ¿no? Sí, exacto. Dentro de eso tenemos los hábitos tóxicos como el fumar y el tabaquismo que se pueden evitar, cambios en el estilo de vida como hacer cambios en la alimentación y la detección temprana también es sumamente importante, ¿no? Sí, exacto. Esos son los factores de riesgo prevenibles, pero también existen factores de riesgo no prevenibles, como cuál es la edad. Ya el hecho del paciente tener más de 45 años es un factor de riesgo para cáncer de colon. También hay herencia. Los pacientes que tienen herencia de cáncer de colon o de pólipos en familiares de primer grado de consanguinidad, es decir, papás, abuelos, hermanos, tienen más riesgo de cáncer de colon. Al igual que hay algunas herencias de enfermedades específicas que no son tan comunes, que también dan el riesgo, y enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, entonces estos pacientes que tienen ese factor hereditario deben tratar de hacerse estos exámenes con mayor anticipación, ¿no? Sí, los exámenes que utilizamos se llaman tamizaje. Un tamizaje es un examen que se le hace a una población normal o población asintomática. Antes del diagnóstico. Exactamente, para detectar lesiones que pueden evolucionar a un cáncer. En el caso del cáncer de colon, utilizamos la colonoscopía. ¿Okay? La colonoscopía se debe realizar en todo paciente mayor de 45 años. Los pacientes que no tienen antecedente familiar, ni de pólipos ni de cáncer. Cambia la situación cuando hay antecedentes de pólipos o de cáncer de colon en la familia. En tal caso, se debe realizar después de los 40 años o 10 años antes que se le detectó el pólipo o el cáncer al familiar. Ok, eso quiere decir que si el paciente se le detectó el cáncer de colon, por ejemplo, a los 45 años y es primer grado de consanguinidad, ese familiar debe realizarse una colonoscopía a los 35 años, ¿no? Para poder detectarlo de manera temprana. Exactamente. Asimismo, ese paciente que tiene ese factor hereditario debería hacer cambios en la alimentación. Correcto. Sobre todo, evitar el consumo de carnes procesadas y carnes rojas, que este tema ha tomado mucha controversia, mucho auge en los últimos años, y que se hablan de estas dietas de moda, que han satanizado las carnes rojas, pero es que realmente la evidencia científica nos ha demostrado que sí son un factor de riesgo para el cáncer de colon específicamente. De hecho, la evidencia y el IARC, que es el Instituto para la Investigación del Cáncer, nos ha ya dado las recomendaciones específicas para la prevención, que son evitar las carnes procesadas al 100%, carnes procesadas serían todo tipo de embutidos, y las carnes rojas, un consumo entre 350 gramos a 500 gramos a la semana. Exacto. Esto quiere decir aproximadamente 3 porciones de carnes rojas a la semana. No son 3 comidas, no es todos los días, 3 veces al día, no, sino en 3 porciones divididas en la semana, que puede ser, por ejemplo, lunes en la cena, miércoles en el almuerzo y sábado en la cena, dividido entonces en la semana. Porque incluso en ese mismo estudio que publicó el Instituto de la Investigación del Cáncer, comprobó que el consumo de carne roja de la población habitual es hasta 900 gramos a la semana. Esto, si uno lo divide por cantidad de días, es prácticamente un consumo de carne roja los 7 días de la semana, que es lo que no se quiere y es lo que se quiere tratar de cambiar a tema poblacional, ¿no? Tratar de que sí, puede que haya un consumo, pero que este consumo sea menor. Sí, y así como hay alimentos que son perjudiciales, también tenemos algunos alimentos y algunas medidas que pueden prevenirlos. Exacto. Tenemos el consumo de verduras, legumbres, frutas. Todo esto se ha demostrado de que tiene un efecto protector. Exacto. No solamente con el cáncer de colon, sino con otros cánceres. Y además la actividad física. Exacto. El hacer actividad física por lo menos unas 3 a 4 veces a la semana, unos 45 minutos, se ha demostrado que disminuye este riesgo.
el riesgo de cáncer de colon y de algunos otros riesgos, como el de la obesidad. Y se ha demostrado que la obesidad y el sobrepeso es un factor Tiene de una riesgo de relación cáncer. estrecha con el cáncer de colon, así es. Por eso los pacientes que tienen ese riesgo pues también tienen que mantener un peso saludable, quizás asesorarse con un especialista, un nutricionista, para cambiar todos esos hábitos de alimentación. De hecho, en algunos estudios también habla de que si quieres incluir la carne roja en tu alimentación, lo incluyas junto con vegetales, como lo acabas de mencionar. Entonces, de esa manera tienes en tu plato tu porción de carne roja, pero tienes ese alimento protector junto a tu carne roja, que pueden ser ensaladas, puede ser cualquier tipo de vegetales que claro que puedes hacer en un asado, pero estás incluyendo ese alimento protector. También el consumo de alimentos fermentados se han comprobado que pueden ser protectores, como los alimentos como el yogur, que tienen probióticos, y un consumo alto en fibra, que es esa fibra prebiótica que el colon necesita para poder balancear y mejorar la microbiota intestinal. Exacto. Y bueno, hablando en la población general, el hecho de hacer estos estudios está tamizal, ¿por qué nos ayuda a disminuir el riesgo de cáncer? Porque en la colonoscopía podemos detectar algo que se llama pólipos. Claro. ¿Qué son los pólipos? Son una acumulación de células en el revestimiento interno del colon. Todos tenemos después de los 45 años riesgo de formar este tipo de pólipos. Los pólipos pueden ser neoplásicos o no neoplásicos. Hay pólipos que son benignos y que no evolucionan nunca a cáncer. En cambio hay otros pólipos que pueden evolucionar en algunos años a un cáncer. La importancia de la colonoscopia es detectar estos pólipos cuando están de pequeños tamaños, Claro. poder extraerlos y que el paciente no tenga ese riesgo de tener un posible cáncer más adelante. Sí. A la consulta, de hecho, llegan pacientes que son pacientes sanos, que toda la vida han llevado una alimentación saludable, pero pueden tener estos pólipos. Al ser extraídos no pasa nada, se cambian los hábitos, se cambia la alimentación y el paciente sigue adelante y puede prevenir entonces llegar a un cáncer de colon. Sí, y me pasó con pacientes que piensan que no solamente el hecho de llevar una vida saludable, todos tenemos el riesgo de formar estos pólipos aunque tengamos una vida saludable. Definitivamente baja el riesgo el llevar la vida saludable, el no ser obeso, no tener sobrepeso, pero todos igual tenemos un riesgo y por eso debemos hacernos todos la colonoscopia después de los 45 años. Otra cosa importante mencionar es que el cáncer de colon en etapa inicial no tiene ningún tipo de síntoma. Exacto. Entonces el paciente no se da cuenta que puede tener un pólipo si no es por la colonoscopia. Esa es la importancia de la colonoscopia, porque uno puede seguir vida normal y al final no hay síntoma, no hay ningún tipo de dolor de estómago, no hay ningún tipo de diarrea, estreñimiento en su momento, hasta cuando ya se vuelve crítico, ¿no? Exacto, así que entonces ya tenemos en los cuadros ya sea de estreñimiento. Exacto. En algunos casos puede haber algo de diarrea crónica, puede haber anemia, el paciente puede tener evacuaciones con sangre y pérdida de peso, que ya son síntomas que ya son más tardíos en la enfermedad. Entonces siempre tienen que estar el paciente pendiente de estos síntomas. Y bueno, les mencioné que la colonoscopia a los 45 años, pero si el paciente tiene alguno de estos síntomas de aparición súbita, debe acudir a un especialista. Y posiblemente hay que adelantar la colonoscopia. Si hay un diagnóstico ya que sea maligno, los diferentes tratamientos que existen, ¿no? Sí, va a depender del estadio y de lo avanzado que está la enfermedad. La enfermedad, si está localizada, posiblemente nada más requiera una cirugía. Pero si ya se ha extendido, es decir, que ha hecho lo que se llama metástasis, es decir, que estas células malignas han migrado a otra parte fuera del colon, entonces posiblemente vamos a tener que incluir otras terapias aparte de la cirugía, como la quimioterapia y en algunos casos radioterapia. Claro. En la parte nutricional, ya si el paciente tiene que someterse a algún tipo de tratamiento, lo que hacemos es tratar de controlar los síntomas que puede tener ese paciente en los diferentes tratamientos y evitar la pérdida de peso en estos pacientes. Por eso tratamos de incorporar proteínas de alto valor biológico en este paciente para que la pérdida de peso, si llega a continuar con una pérdida de peso, no sea masa muscular y lleguemos a una sarcopenia. Exacto. Sabemos que el paciente con sarcopenia tiene un peor pronóstico al tratamiento. Sí, eso es un factor importante, la nutrición del paciente. Luego el diagnóstico es un pilar del tratamiento, al igual que la vida saludable, el apoyo familiar,
todo esto en conjunto puede llevar a un buen resultado de tratamiento. Y continuar con sus exámenes de seguimiento, pues para que esos controles nos puedan adelantar una posible aparición más adelante. Sí, y eso hay que tenerlo en cuenta, no el seguimiento, ¿no? Porque hay pacientes de repente que si uno le hace una colonoscopia y sale normal, ya piensan que eso es todo, ¿no? Pero debemos hacerlo cada cierto tiempo. ¿Cada cuántos años? En la población normal que no tiene antecedente, cada 10 años. Ok. El paciente que ya tiene un antecedente familiar baja el tiempo a aproximadamente 5 años, y si se le detectó algún tipo de pólipo, va a depender del tipo histológico, de cómo son esas células dentro del pólipo, y eso puede rondar entre 1 a 5 años dependiendo del tipo histológico. Pero hay que dar un seguimiento ya de por vida. Claro. Y así el paciente pues evita una aparición y no darse cuenta a tiempo una nueva aparición de pólipo. Sí, me ha pasado con pacientes que tienen antecedente familiar, se hace una coloscopía, sale normal y piensan que ya, pero hay que darle seguimiento todavía. Entonces cada 5 a 10 años hay que volver a hacer coloscopía para seguir buscando esas pequeñas lesiones que a veces a los años evolucionan a un posible cáncer. Hemos hablado de cosas sumamente importantes e interesantes, entonces es importante poder recalcarle a la población esas recomendaciones nutricionales y gastrointestinales. Dentro de las recomendaciones nutricionales es importante que la población sepa que el cáncer de colon se puede prevenir haciendo cambios en los hábitos alimenticios y en los hábitos de estilo de vida, como por ejemplo realizar actividad física, por lo menos 45 minutos, 3 veces a la semana, incluir alimentos que sean protectores, que aporten antioxidantes, que aporten fibra, que aporten probióticos y prebióticos, como las frutas, los vegetales, las menestras, los alimentos integrales, el yogur, el kombucha, y estos alimentos van a ayudar a prevenir y a fortalecer la microbiota intestinal. A la vez, evitar alimentos como las carnes procesadas, que son los embutidos, y las carnes rojas, ya sea de vaca o de puerco. Entonces, estos factores prevenibles se pueden evitar de esta forma. Pero claro, ¿qué pasa con los factores no prevenibles? También podemos hacer algo. ¿Qué va a hacer ese paciente que ya tiene 45, 50 años o que tiene antecedente familiar de cáncer de colon o de pólipos en el colon? Su seguimiento, su colonoscopia desde los 45 años o antes si es necesario, y no solamente eso, lo ideal es que todos nos hagamos nuestros exámenes generales y acudamos a nuestro médico para nuestros exámenes generales. ¿Okay? Entonces, en ese rango de tiempo, en el tamizaje de cáncer de colon, no es que la persona se va a quedar sin hacer nada. Va a hacerse sus exámenes generales, se va a hacer exámenes de las heces, buscamos si hay algún dato de alarma en las heces, como la sangre oculta en las heces, y si hay ese dato, se adelanta la próxima colonoscopia. Claro. Entonces es importante que el paciente sepa de que debe acudir a su médico, debe hacerse sus exámenes anuales y estar pendiente de todo esto.